Bueno, aquí estamos entonces, después de la apertura de este primer programa del 2025, tenemos los invitados, lo tenemos al intendente Leonardo Viotti y lo tenemos a Juan Escabino aquí como para hablar de la campaña que se viene, pero también aprovechar a hablar de temas de actualidad. No podemos evitar una pregunta sobre Cristina Fernández de Kirchner, pero primero lo saludamos. Leonardo Viotti, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Gracias por permitirnos estar en este primer programa. Bueno, No es la primera vez que estamos, tuvimos unas cuantas. Pero este año sí. En 8 temporadas, varias veces. Creo que casi todas. No sé si todas, pero en muchas. No tenemos las estadísticas, pero sí muchas. Y Juan, ¿cómo estás vos? Excelente, gracias por la invitación y bueno, el orgullo de estar junto al intendente aquí en tu programa, Pedro. Bueno, la recta final de una campaña que es desafiante en términos de la búsqueda de resultados, porque de eso se trata también. Pero no nos vayamos de la pregunta inicial, una reflexión sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condena o que ratifica la condena contra Cristina Kirchner. ¿Cómo mirás lo que pasó ayer en Buenos Aires y estos días agitados de la política nacional? Se hizo justicia, finalmente. Falta muchas cosas en este país, falta mucha justicia, pero por fin se hizo justicia. Creo que los corruptos tienen que estar presos. Y no nos tiene que temblar la mano en ese sentido, pero todos y absolutamente todos tienen que estar presos. Me alegra por todos aquellos que investigaron, que hicieron posible, por Nisman, por todos los que quedaron y dieron, en particular Nisman, convencido que dio su vida por esto, así que me alegra que Cristina esté presa finalmente y espero verla tras las rejas. Bien, tendrá prisión domiciliaria, pero bueno, un par de días quizás tenga que estar en algún lugar de la Policía Federal. La parte fea, ¿no? Bueno, Después empiezan con sus comodidades, pero bueno, por lo menos está condenada y ya sabemos que no va a poder volver a ser ni presidenta ni ocupar ningún cargo público. Ayer el Partido Justicialista de Rafaela convocó a los rafaelinos a las 17:30 a la Plaza 25 de Mayo. Nosotros compartimos hace un ratito la foto, fue muy poca gente. Alguien del partido preguntó, ¿y el resto de los dirigentes? Es decir, no había ninguno de los dirigentes o de los referentes del justicialismo rafaelino o departamental. Es normal, en las malas se despegan. Lo hemos visto muchas veces. Bien, Juan, también la misma pregunta. Yo creo que es un día donde vivimos la República a pleno. Me parece también que es los tiempos que se ha tomado la justicia una clara demostración de que en ese sentido hay mucho por mejorar, porque me parece que había elementos muy contundentes como para que esto que ocurrió en la jornada de ayer ocurriera antes. Y yo también quiero decir que aquí en Rafaela no tenemos que olvidar que hay gente que fervorosamente defendió y defiende a Cristina Fernández de Kirchner. Hay gente que militó y milita en ese espacio y además, no solo por ello hablamos de kirchnerismo en la ciudad de Rafaela, sino también por las formas, por los procederes, porque me parece que en esta vorágine también, y linkeo con otra cuestión aquí en la ciudad de Rafaela, en esto del vértigo con tanta noticia que tapa noticia, no podemos olvidarnos que recientemente la justicia imputó a una de las personas vinculadas con la desaparición de 1.143 neumáticos. Y acá hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la importancia en sí de la imputación de esta persona, pero además con la puesta en blanco sobre negro de que efectivamente la denuncia ocurrió, porque en su oportunidad el exintendente había dicho que era una cuestión meramente política. Y esto no fue una cuestión meramente política. De inventarios, una cuestión de inventarios. Acá hubo una auditoría que la gestión anterior realizó, le dio mal y la escondió. La mugre bajo la alfombra, típicos procederes kirchneristas. Esos 1.143 neumáticos, 600 millones de pesos, 10 ambulancias desaparecieron. Cuando vos no robás, tenés la posibilidad de poner tanta luminaria como se puso, de invertir tanto como se puso en equipamiento vehicular municipal, podés dotar de cámaras como se dotó en los últimos tiempos. Creo que siempre es muy bueno relacionar. Cristina Kirchner tiene adeptos en cuanto a pertenencia política aquí en la ciudad de Rafaela y también tiene en la ciudad de Rafaela procederes que hacen que hablemos de kirchnerismo, que dejó el poder el 10 de diciembre de 2023.
Bien. Bueno, Leonardo, ¿esa denuncia la hizo la gestión actual? Sí, nosotros cuando llegamos nos encontramos con auditorías que, como habían dado mal, esta no es la única, la habían escondido. Nosotros las hicimos públicas y fuimos a hacer la denuncia. Habían creado administrativamente en el sistema un almacén fantasma que no existía, en donde todo lo que no se encontraba iba a parar a ese almacén. Entonces en el software, cuando vos sumabas, te daba que estaban todas las cubiertas que se habían comprado, pero cuando preguntabas por este almacén, ¿dónde está este almacén? Ah, no, no está físicamente. Lo que no existe iba a parar ahí administrativamente. Pero habían desaparecido 1.143 cubiertas, más de 600 millones de pesos a valores de hoy. Como dijo Juan, pueden ser 10 ambulancias, pueden ser 15 vehículos para la Guardia Urbana. Eso es lo que se han robado. ¿Solo una persona? Hicimos la denuncia. No, hay un montón que fueron a declarar y tenemos hasta ahora un imputado. La justicia está haciendo lo que hay que hacer y nosotros hicimos lo que había que hacer, es denunciarlo. Entonces, de la misma manera que se ha robado a nivel nacional, en Rafaela también se ha robado. Fuerte denuncia. Lo tiene la justicia y lo venimos contando hace rato. Hecho Es una concreto. realidad y tal vez es un modus operandi que tiene que ver con una pertenencia partidaria, como lo dice Juan, que repite la misma metodología a nivel nacional aquí en Rafaela. Bueno, eso con los neumáticos. ¿Hay alguna otra denuncia en curso por hacer? ¿Están estudiando alguna otra presentación? No, estamos investigando desde que llegamos, estamos constantemente, hay cosas que es medio difícil controlar, como por ejemplo, los alquileres de maquinaria. ¿Cómo sabemos si la cantidad de horas que se han pagado de alquiler de maquinaria realmente se han prestado? Eso es muy difícil poder controlarlo, ya pasó. ¿Cómo sabes si una planilla es real o no es real? Nosotros lo que estamos haciendo es invertir en equipamiento propio para evitar que esas cosas pudieran suceder en este gobierno, en el que viene y en todos los que vengan, para evitar que lo que puede haber pasado vuelva a suceder. 2.500 millones de pesos en maquinaria, la inversión más grande de la historia. Estos días presentamos una retroexcavadora de casi 200 millones de pesos, 2 vehículos para la Guardia Urbana, 2 vehículos para protección vial y comunitaria. Tenemos más de 10 camiones con distintos equipamientos para mejorar la recolección de basura, barros aspiradores, regadores. Tenemos equipamiento pesado, maquinarias que nunca se habían comprado antes. La verdad que la inversión que pudimos hacer, y lo que dijo Juan es así, cuando no se roba, mira todo lo que se puede hacer. Con plata propia, Pedro, porque Bien. de Nación ha venido 0 pesos. 0 pesos a Rafaela entre el 2024 y lo que va al 2025 y no va a venir. Entonces nosotros lo que hacemos es achicar el gasto político como lo hicimos, tenemos un gabinete mucho más chico y administrar correctamente. Y siempre digo esto, el gobierno nacional lo que ha hecho es frenar absolutamente todo para que le cierren los números. No hacen obras, no mantienen las rutas, no mandan recursos al interior, no mandan los subsidios del transporte al interior, si lo hacen a Buenos Aires y acaba, pero no lo hacen al interior. Entonces, obviamente que le termina sobrando plata a final del mes. Si vos en tu casa dejás de pagar la boleta de la luz, dejás de mantener la casa, dejás de darle de comer a tus hijos, te va a sobrar plata a fin de mes. Nosotros en Rafaela llegamos a fin de mes, todos los meses, con los números en claros y no sin deberle un peso a nadie, pero hacemos un montón de cosas. Eso es lo que yo estoy esperando que pase en el gobierno nacional. Bueno, casi 550 días que estás en el cargo. ¿Te costó? Costar no. Es un proceso de aprendizaje constante. Cuando llegamos atravesamos distintas etapas. No todos nos recibieron con las manos abiertas. Muchos empleados sí, pero muchos otros no. Hay una gran resistencia y todavía la tenemos en algunos sectores. Y estamos constantemente peleando para que los distintos sectores funcionen bien, para que cada empleado dé lo mejor, para que cada servicio funcione. Un día conté, entré a una oficina, pocos meses de haber asumido, y encontré un empleado jugando a los videojuegos con la computadora de la municipalidad. Lo eché, obviamente. Pude echarlo porque no estaba en planta permanente. Mira. Pero después tenemos muchos otros que no hacen bien las cosas y hay un montón de leyes en lo público que no nos permiten, al igual que lo habríamos hecho en un privado, sacarlo. Pero peleamos contra todo eso, tenemos un montón de trabas internamente, más los que desde afuera tratan de ponernos trabas, porque tenemos, por ejemplo, en el Consejo, los opositores que muchas veces sin fundamentos sólidos le decimos, queremos pavimentar Irigoyen, y empiezan a poner trabas para no pavimentar Irigoyen. Queremos hacer el velódromo, empiezan a poner trabas para no hacer el velódromo. Pusimos más luminaria LED que lo que ellos han puesto en los últimos 10 años y se viven fijando, pusiste acá, ¿por qué no pusiste allá? Leo, ¿tienen mayoría ustedes en el Consejo Municipal? Pero no es lineal pasó? como han dicho, no es mayoría. Nosotros tenemos 6 concejales
pero cada concejal tiene su independencia, tenemos distintos partidos, no es tan lineal la mayoría que se dice. Y ha quedado claro que no es lineal, no es que el intendente llama y dice se vota tal cosa, se discute, se trabaja, y hay algunos que tal vez no hacen que todos los proyectos que el intendente quiera se puedan dar. Entonces Bien. eso de que la mayoría es automática es sumamente mentira. Y lo que sí te digo, hay un bloque opositor que lo único que quiere es que las cosas no se den, que a este intendente le vaya mal, y aun cuando las noticias y las cosas son buenas para la ciudad, viven poniendo trabas. Por eso necesitamos que Juan y que el equipo nuestro pueda estar en el consejo, porque yo estoy convencido que Juan va a ser un buen concejal que va a defender las cosas positivas para la ciudad. Bueno, compartimos una placa de los resultados hace un ratito, la vamos a poner nuevamente al aire, que tiene que ver con lo que sucedió el 13 de abril. Vos contabas todo lo que hicieron. Bueno, ahí está la lista, de las 4 listas que van a competir el 29 de junio. Bueno, con un desafío enorme, Juan, porque el resultado, a pesar de todo lo que dijo Leo, de lo que hizo esta gestión, fue adverso a la propuesta del oficialismo. Yo me permito en algún punto no coincidir, Pedro. Sí, a ver. Para mí fue un buen resultado. ¿Sabés por qué lo planteo? A ver. Vos el partido lo jugás para el campeonato y la estrategia puede ser para salir campeón, la estrategia puede ser para entrar a la Copa Libertadores o la estrategia puede ser para no descender. El objetivo en las PASO fue ganar la interna y se ganó con alguien que era su primera experiencia en política, como en mi caso. Tenemos la misma edad. Pero digo, más allá de la edad, es mi primera experiencia en política y le ganamos a un candidato muy importante como es, por ejemplo, Alejandro Ambor, con más de una elección sobre el lomo, con además, su presidencia comunal en más de una oportunidad allí en Susana. Ahí están los resultados. En el primer lugar está el peronismo con más de 14.000 votos y con Valeria Solterman, que sacó más de 10.500 votos. La Libertad Avanza con alrededor de 6.000. Y dentro de Unidos, que sacó 13.500 votos, no nada mal como espacio, pero ahí vos ganaste la elección, pero con 5.000 votos, Juan, Claro. un poquito más, a pesar de todo lo que la gestión de Leonardo Viotti, como decía recién, hizo. Te completo lo que es el análisis, pero yo me quiero focalizar fundamentalmente en el ciudadano que va a dar lo mejor para contarle a la gente lo que se hizo y lo que se va a hacer. Pero digo, no es lo mismo una elección interna, una primaria atomizada, donde tenés 5 candidatos, a donde tenés 2 o 3. Creo que también vale analizar los techos y las potencialidades de unos y otros, ¿no? Y fundamentalmente también la incidencia de las elecciones medio término en los oficialismos. Hay más de un ejemplo donde, Muriel, después de haber arrasado en el 83, la primera elección de medio término le fue realmente mal, objetivamente mal, y en el 87 después gana nuevamente. Yo estoy convencido que esto que está ocurriendo hoy, que nosotros decíamos que iba a ocurrir en las recorridas previo al 13 de abril, la siembra que se había hecho en el primer año en Chirolita ya empieza a ser cosecha. Y por eso ves la Plaza 25 de Mayo en obra, que pudo haberse comenzado antes del 13 de abril, pero las cosas se hacen cuando se tienen que hacer, no con demagogia o especulación preelectoral. Se empezó a hacer después del 13 de abril, pero está en obra, donde... Muchas cosas empezaron a hacer después del 13 de abril, Juan, quizás, o comunicar mejor. Lleva su tiempo poner en marcha el aparato municipal. Y desde que tomás la decisión de intervenir la Plaza 25 de Mayo, generar los consensos para hacerlo, generar el proyecto, hacer las licitaciones para la compra de equipamiento, que se realice la licitación, que llegue el equipamiento y tengas todo preparado para hacerlo. Lleva mucho tiempo, Pedro, por eso vamos a ver a partir de ahora, y no tiene que ver con una cuestión electoral, tiene que ver con los tiempos de la gestión pública, que van a empezar a llegar mucho de esto. Por eso, lo que a veces es más rápido de llegar, que es la compra de equipamiento, es lo que fuimos viendo el año pasado y seguimos viendo ahora. Ahora las obras, que son más complejas porque son muchas licitaciones, porque tenés que generar el proyecto, porque tenés que generar consenso y hablar con muchos actores, lleva un poco más de tiempo y lo estamos haciendo. Como dice Juan, vamos a ver que tenemos obras en muchos lados y lo estamos haciendo, y lo remarco, con fondos municipales y solamente el apoyo del gobierno provincial. Bueno, de Nación, cero. Antes llegaban miles de millones a valores de hoy de Nación y hoy no tenemos nada. Respecto a las elecciones internas, nosotros sabíamos
que nuestros candidatos, no iba a haber ninguno que tal vez se diferencie por mucho, porque teníamos 5 candidatos en la interna. Una interna atomizada hizo que el espacio tenga un montón de votos, pero divididos. Ahora estamos trabajando y el objetivo es contener todos esos votos y sumar más, porque Juan Escabino, quien ganó la interna, quien es mi candidato, tiene una potencialidad más grande porque todavía hay mucha gente que no lo conoce y estamos en ese camino. Bien, bueno, vamos a la pausa ahora, nos queda compartir declaraciones de Valeria Solterman desde el Consejo Municipal, compartimos. En el caso de la tributaria, en el caso de los aumentos de los impuestos y también teniendo en cuenta que tenemos la cuenta de inversión, que tuvimos la cuenta de inversión a disposición, la Intendencia de Bioti tiene dinero, hay plata hoy en el municipio de Rafaela y la verdad es que no se puede seguir pidiéndole a los rafaelinos un esfuerzo más a la hora de pagar sus impuestos, la tasa, el DREI y otros impuestos que hacen a la ciudad. Entonces, celebramos que nos haya escuchado el oficialismo, celebramos haber podido frenar este impuestazo que proponía el intendente Bioti, un nuevo impuestazo. Bien, respuesta. Impuestazo. Lo único que buscamos es la actualización en base a la inflación. Aumentan los sueldos, aumentan los costos de los servicios, aumenta la nafta. Todo aumenta, menos que antes, pero sigue aumentando. Tenemos una inflación promedio interanual de más del 50%. Sigue aumentando. ¿Cómo hacemos prestar los servicios cuando ahora no te manda un peso nación? Antes, cuando gobernaba el peronismo, le mandaban a valores de hoy miles de millones. Y me gustaría saber dónde está todo ese dinero, qué hacían. Porque yo sin eso estoy pudiendo hacer mucho más. Y no tiene que ver con el aumento de la tasa, la actualización de la tasa. El año pasado porque la tasa aumentaron implica 300% los tributos municipales y la inflación fue del 120%, eso es lo que repite la oposición. No, eso no es real porque la actualización de la tasa se hace mirando para atrás. En el periodo que se evaluó, en realidad lo que tenés que evaluar son los últimos 3 años. Y cuando vos analizás los últimos 3 años, tanto la inflación como la actualización de la tasa van de la mano. Por momentos se despega una, por momentos otra. Cuando analizás los últimos 36 meses, va exactamente de la mano. Lo mismo que hubo de inflación, hubo de actualización. Es mentira lo que dicen. En algunos meses queda desfasado, queda más alta la actualización de la tasa que la inflación. Pero en el periodo anterior evaluado pasa exactamente lo contrario. Entonces, cuando uno lo mira a largo plazo, en 36 meses, va exactamente de la mano. Cuando uno ve la curva, y tengo el gráfico para mostrarlo, solamente actualizamos en base a la inflación. Y eso es mentira. Entonces, yo creo que lo hacen para tratar de generar una falsa realidad. Y a mí me gustaría que, por ejemplo, Valeria, defensora y militante kirchnerista, dé una opinión acerca de qué opina de lo de Cristina. ¿La sigue apoyando? ¿La sigue militando? ¿Va a ir a la plaza a defender a Cristina? ¿Fue a la plaza o no? Porque todo su grupo y ella viene de ahí. ¿Qué piensa ella de los 600 millones que se han robado encubiertas durante el mandato de su propio espacio político? Yo respeto a todos, pero no me gusta la hipocresía. Entonces, tratan de mentir o cuentan la verdad a media, la verdad que les conviene, pero no hablan de las cosas que tienen que dar explicaciones. Entonces, acá tuvimos un gobierno en donde se ha robado y Valeria, como parte de ese gobierno, debería dar respuesta de por qué. Déjame agregar Sí, a Juan. esto, esta misma mañana tuve la chance de ver esa curva junto al secretario de Hacienda y siempre, históricamente, la UCM, que es la referencia más importante, la Unidad de Cuentas Municipal, estuvo por debajo de la inflación, salvo el año pasado con algún ayornamiento que tenía que ver con la catástrofe económica que dejó el gobierno de Alberto Fernández / Sergio Massa, que en definitiva terminaron apoyando. Y también me parece que es muy importante mencionar cuando accede al Departamento Ejecutivo Municipal el licenciado Bioti, recientemente se habían vendido $500.000 reservas históricas, que yo no voy a decir que dejaron las finanzas del municipio en rojo, pero no es lo mismo tomar la caja de la municipalidad con $500.000 o sin ellos. Ante eso, y alguna previsibilidad tenía que tener la tasa. Y yo quiero también plantear esto. ¿Qué se hizo con todo lo recaudado? Una inversión como nunca antes en la historia del municipio. Juan, permitime. Sí. Ellos siempre dijeron que esos $2 millones que estaban guardados eran la joya de la abuela, no se vendían. Antes de irse la gestión anterior, vendió parte de la joya de la abuela para tapar parte de las deudas que tenían. Otra parte de la deuda nos lo dejaron a nosotros. Hoy tenemos el municipio ordenado,
todo el dinero que tenemos en realidad tiene un objetivo, ya está gastado, está guardado para gastarlo, porque es plata para los aguinaldos, es plata para los próximos 2 meses de sueldo. Tenemos obras como las cloacas que se están haciendo en el sur de la ciudad, que es la última obra que vamos a poder hacer, porque por culpa del gobierno nacional no vamos a poder tener más cloacas, porque la obra que se comprometió el gobierno nacional, que no depende de la ciudad, porque el servicio de cloacas no depende de la ciudad, depende de provincia. El gobierno nacional se había comprometido a terminar el 4º módulo de cloacas, abandonaron la obra porque no le pagan a la empresa. Entonces, la obra que en agosto debían entregarnos al 100% terminada, solamente hoy está al 20% y no hay avances. Entonces, ante un gobierno nacional que no da un peso, que a la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires le dan, al resto del país no dan un solo peso. Nos quieren quitar los recursos, no nos dejan administrar, no nos dejan que la tasa se actualice en base a la inflación. No queremos más que eso, solamente acompañar en base al aumento que nosotros tenemos en nuestros gastos. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que quieren realmente es poner trabas. Son una máquina de impedir, y yo lo resumo de esa manera, porque lo único que hacen es buscar para ver cómo pueden trabar a la gestión. Y nosotros todos los días remando contra eso, remando contra algunos empleados que son adeptos a ellos, que nos ponen trabas internamente, contra el sindicalismo que también desde afuera trata de gastarnos y darnos. Contra todo eso estamos peleando y aún así estamos haciendo inversiones millonarias administrando correctamente los dineros. Juan, decías que te reuniste con la secretaria de Hacienda esta mañana, te estás preparando para el debate en una semana. Absolutamente. La verdad es que es una muy linda instancia. Yo celebro esta posibilidad porque, en definitiva, es una técnica que se va a aplicar en el debate en algún punto comparable a lo que es el debate nacional. Sí, lo que funciona hay que copiarlo. Sí, pero para la ciudad es la primera vez que reviste carácter oficial por ordenanza. Sí. Y bueno, la verdad es que yo invito a toda la gente que se sume, porque esto va a ser absolutamente de ingreso libre allí en el Centro Recreativo Metropolitano. Miércoles 18 de junio, 19 horas. Exactamente, Bien. y por supuesto que va a ser transmitido. Bien. Con 7 temas a abordar en 1 minuto 45 segundos y con preguntas que nos haremos recíprocamente los candidatos, derechos a réplica también. Y bueno, creo que en algún punto es una gotita de agua en el océano de la democracia. Hay que prepararse bien, contribuye. ¿Y sabes con quién vas a lidiar? A ver. Lidiar, entre comillas, con Fabricio de la Santa. Vamos a compartir algo del candidato de la Libertad Avanza, Rafaela. ¿Te fijaste lo que pagás por alumbrado público en la boleta de la luz? Un gran porcentaje de lo que pagás es por alumbrado público. Eso significa entre 9.000 y 40.000 pesos en cada boleta según tu consumo domiciliario. Sí, como lo escuchás, no te cobran lo que gasta el farol que está en la calle, te cobran un porcentaje del consumo de tu casa. Un robo, agravado porque cuando pagás la tasa pagás alumbrado, barrido y limpieza. Ese gasto lo debería pagar la municipalidad con lo que ya te cobra de tasa, que encima aumentó más de un 300%. Sin embargo, por un convenio con la EPE, te lo cobran en la factura de la luz. ¿No será que te lo están cobrando 2 veces? Aunque te digan que no, nosotros creemos que sí. Bueno, tenemos que bajar impuestos, dice. Y una Rafaela distinta no es posible con los mismos de siempre. También dice de la Santa. Que me explique de la Santa cómo con el gobierno nacional que se corre absolutamente de todo, que ni siquiera corta el pasto de la Ruta Nacional 34. Un gobierno nacional que prometió bajar impuestos y no bajó nada. Y no es una crítica a Milei. Yo te digo lo que pasa, porque también estoy de acuerdo con un montón de cosas cuando veo que el riesgo país baja, que algunas variables macroeconómicas se estabilizan, que se está haciendo limpieza en los lugares que se había que hacer, las apoyo, lo comparto. No creo que sea, no es un logro de Milei, pero que Cristina que haya tenido una condena finalmente, creo que tiene que ver con una situación institucional que permitió que eso suceda, lo valoro. Ahora, lo que no está bien, también lo tengo que decir. Entonces, ¿cómo hago yo administrar una ciudad que tiene un montón de servicios y mucho más que cualquier otra ciudad cuando el gobierno nacional te quita recursos, cuando no quieren que las tasas y derechos que cobramos los cobremos a nivel local? Que me venga a explicar este señor, que no sé si alguna vez administró algo, cómo piensa que vamos a hacer. O que me diga él, si no quiere que actualicemos los tributos, ¿qué servicios recorto? ¿Qué servicios quiere que recorte? Entonces, y lo que está diciendo ahí es sumamente mentira, Pedro. No es real. Se cobran 2 cosas distintas. Una cosa es el suministro eléctrico. Vos en tu casa, todos los meses pagás la boleta de la luz. Sí. ¿Sí? Pero cuando se te queman las lamparitas, ¿te las cambia la EPE? La tenés que pagar aparte.
Bueno, estas son las dos cosas. Uno es el servicio de electricidad para todos los meses tener la luminaria pública. Y el otro es la reparación, reposición y puesta en condiciones del alumbrado público, calles y plazas. Son dos cosas distintas. No se cobra dos veces lo mismo. Entonces es mentira. De la misma manera que vimos un video que dice él que se hace mal el readoquinado, que hay que hacerlo al revés. No tiene idea. Lo dicen de una manera vehemente, lo dicen con esa fuerza que suena convincente, pero están tirando verdura. Es mentira lo que están diciendo, Pedro. Bien. Es sumamente mentira y es peligroso porque confunden a la gente y yo creo que se quieren aprovechar de eso. Respeto a todos, pero acá no hay que mentir. Hay que hablar con la verdad, que vengan con propuestas reales. Y yo lo que quiero saber, y me gustaría que este muchacho y el equipo me diga si va a venir conmigo a Buenos Aires a pedir lo que a otros lugares le están dando y a Rafaela no le dan. Porque a Buenos Aires le dan el subsidio para el transporte. Porque a algunos lugares, algunas obras parece que fueron. Acá no vienen nada y nos trabaron y Rafaela no va a tener más cloaca en los barrios que falta por culpa de ellos que hicieron una promesa y no la hicieron. Más allá de lo que podemos hablar de lo que están viviendo los jubilados ganando una mínima que la están pasando mal, muchos en situación de pobreza. ¿Y a dónde va toda esa gente que no puede y no llega a comer a fin de mes? Al municipio. Entonces nos quieren quitar los recursos, pero a su vez nos demandan más recursos a la sociedad por culpa de lo que ellos hacen mal, porque nosotros tenemos que dar cada vez más bolsones, tenemos que asistir a un montón de personas en cuestiones de salud. Hay un montón de gastos extras que tenemos, que me digan cómo quieren hacerlo. Que me vengan y me digan cuál de todos los servicios que brindamos y acciones que tenemos quieren recortar. Estás enojado, ¿eh? Obvio que estoy enojado porque mienten, Pedro. Nos quieren quitar los recursos, quieren que a Rafaela le vaya mal y nosotros tenemos un montón de servicios que se tienen que sostener y si nos quieren quitar los recursos que nos digan cuál sacamos. Es Juan, una vergüenza lo que están haciendo. Yo quiero decir una sola cosita Sí. más. Yo no sé si es mentira o realmente no lo saben. Las dos cosas son gravísimas. Y también digo, hay mucho marketing en todo esto. El que hacía marketing de la política era la casta. ¿No es que ellos no son casta? Bueno, esta gestión de Viotti tiene un gran porcentaje, yo diría que más del 80% de gente que viene del ámbito privado, que tiene su primera inserción en la política. Yo personalmente siempre hablé de política, pero nunca me dediqué. Digo, nada que ver con la política tradicional. En 30 segundos compartimos una imagen de la alcaldía porque será tema, Juan, que vas a tener que defender quizás en una semana en el debate. La ubicación de la alcaldía, digamos, ahí estamos, estas son las imágenes de dónde funciona ahora, que es en la jefatura de policía. ¿Qué vas a decir, Juan, de la alcaldía? A mí me parece que es una ecuación ganar-ganar. No me parece, estoy convencido. Y estoy convencido yo, y estuvo convencido... ¿Es una cárcel? Es una alcaidía, con las características que hoy día tienen las alcaidías. Es una alcaidía para 240 personas. Una alcaidía que va a descomprimir lo que sucede hoy en la de Avenida Mitre y Avenida Santa Fe, donde hay decidido hacinamiento recurrente. Todo el tiempo está superpoblada. ¿Esto qué significa? Aunque no lo reconozcan explícitamente los funcionarios judiciales, en algún momento entre libertad y cárcel es libertad, gente que debería estar presa. Y allí es el lugar donde el municipio tenía la posibilidad de cederle el terreno a la provincia, Avenida Italia y Gabriel Maggi. Allí la provincia en 4 años tiene el compromiso a través de este convenio. Ahí vemos el plano donde va a estar ubicada la alcaldía en caso de construirse finalmente. 240 plazas que además van a estar absolutamente, digamos, separadas de la urbe y además esto va a ser siempre así porque hoy la ciudad tiene previsibilidad. Y si querés, cuando vos tenés un lugar de estas características, también aumenta la seguridad en el sector. Por eso digo que es una ecuación ganar-ganar. Aumenta la seguridad porque tenés circulación permanente de gente que está allí en esta alcaldía. Y si faltara algo, te digo, obras, hay pavimento, hay agua, hay cloacas que deberán llegar para esta maravillosa obra que además fue pretendida en la gestión Castellano. Y hoy dicen que no. Castellano que dice, en Nueva Lehmann, un arquitecto tiene muy claro que Nueva Lehmann, por ejemplo, no tiene la potencia como para dotar de luz una infraestructura de esta característica. Hace poco dijeron que la mayoría de los detenidos en la alcaldía son de Rafaela. Son de Rafaela. Leo, si nos queda muy poco tiempo. Y aparte la alcaldía tiene que estar cerca de los tribunales. Decime vos, ¿dónde está el problema de que hoy está en el corazón de la ciudad, rodeada de miles y miles de personas, de bancos, de negocios y la estamos llevando al medio del campo?
En 1 kilómetro a la redonda no hay más que alguna vaca perdida por ahí. Entonces, y no va a haber. Y no va a haber porque en la imagen esa que estábamos viendo recién tampoco es real, porque ese proyecto que está en blanco, lo que estamos viendo ahí, era un proyecto de un loteo que se iba a hacer, que no está aprobado, que no es real, que no sabemos si se va a hacer finalmente, era el proyecto atlético, que no sabemos si se va a hacer. Entonces, esa imagen no es real. Hoy lo que tenemos en 1 kilómetro a la redonda es solo campo. Es todo beneficio y la vamos a llevar a un lugar en donde a su vez los servicios que van a llevar hacia la alcaldía va a ser beneficioso para el resto de la sociedad. Leo, ¿consultaste la nueva ubicación de la alcaldía con alguien? ¿Por qué elegiste ese lugar? Porque te adjudican que no hiciste una ronda de consultas con instituciones. En 20 segundos. Más de 20 años se viene discutiendo esto y nadie tuvo lo que hay que tener para tomar la decisión de sacarla del centro. La gran mayoría de la sociedad está de acuerdo con sacarla del centro y llevarla al medio del campo. No había más que discutir, había que tomar la decisión y tomé la decisión. Acá con tibieza, lo único que logramos es que más de una vez dejaron sueltos a los delincuentes porque la excusa era que no tenían lugar donde tenerlos. Yo no voy a ser el intendente que permita que eso siga sucediendo. Vamos a tener una alcaldía en condiciones pensada para los próximos 50 años en el medio del campo. ¿Qué mejor lugar que ese? Con esto terminamos la entrevista con Juan Escabino. Muchas gracias por venir aquí a La Última Pregunta, el primer programa de este 2025. Gran placer, Pedro, a vos, a todo el equipo, el cariño. Bueno, gracias, Intendente de Biotí. Muchísimas gracias a vos y éxitos en todo el año. Bueno, muy bien. Aquí estamos. En un ratito nada más, con Sole Saluso, hablamos de lo que dejó esta entrevista y también de algún que otro tema que se cuele en la agenda. Ya volvemos.